Buenas tardes, chicos. El día de hoy estamos compartiendo un café con mis compañeros y hablando un poco sobre todo lo que tiene que ver con el derecho internacional público, puesto que es un tema de gran relevancia, muy importante y que pues nos interesa bastante ahorita pues a la nueva era como tal. Bueno, Bueno, pues el derecho internacional, estábamos viendo que parte desde prácticamente inicios de la humanidad, ¿no? Entonces es básicamente como seguir una serie de normas, de deberes, de cuidarnos entre las naciones, en el sentido que, digamos, desde un inicio siempre se ha querido como una organización, que el mundo funcione de manera adecuada, ¿no? Si bien hoy en día se tiene en cuenta el derecho a la vida, los derechos, bueno, en general el los grupo de derechos, fundamentales. los fundamentales, derecho a la vida, derecho a la libertad y demás, ver cómo en la edad antigua, principalmente en Grecia, con sus estudios filosóficos y en su rica cultura se llegaba a pensar sobre el fundamento de la vida, el quehacer y la felicidad neta del hombre, su razón y su pensamiento. Pues que comparados con otros imperios, ¿no? Como lo fue Roma en su momento, ver cómo se diferencia un estado de otro. Grecia, un país muy culto; Roma, un país, un imperio Imperio. que camina con los años, tiene momentos duros, drásticos, de gran violencia, como también tiene sus épocas de inteligencia, conquista y unificación. Tal así que supera en cierta manera a Grecia, no en conocimiento, pero sí en campo, en territorio, en ejército y demás. Organización En organización prácticamente que también. tienen ellos. Entonces, digamos, recapitulemos un poquito y miremos las etapas que ha venido teniendo desde la edad antigua pues hasta la edad moderna y miramos a ver qué cosas han venido cambiando y qué logros hemos llegado a tener hasta el día de hoy. Digamos, si hablamos acerca de la edad antigua, podríamos estar hablando de que es un modelo que nos permite a nosotros ver, pues desde un principio, sí, lo que decía Javier hace un momento, nunca se había visto, nunca se había hablado antes de un derecho internacional. Cada nación, cada estado que estaba conformado en esas épocas, siempre mantenía como el querer cuidarse, ganar territorio, La posición que avanzar. podía tener. Exactamente, digamos, pero entonces si uno se va un poquito a la historia, y de hecho los libros, las mismas películas de historia que nosotros hemos visto por ahí, ellos siempre muestran es que lo que se peleaba en ese tiempo era simplemente por ganar su territorio, robar Los Tesoros, tesoros y y terrenos. terrenos, sí, y pues simplemente ganar posición en una nación, pues haciendo, digamos, más grande, expandiendo sus territorios y pues ganando más personas Y que para aún ellos. se sigue viendo, ¿no? En esta era. No tanto como se vivía en esa época, porque ya las naciones hoy día están constitucionalizadas, ¿sí? Pero pues en ese tiempo apenas estábamos, ni siquiera se conocía, ni siquiera había un conocimiento del continente que nosotros hoy habitamos, ¿sí? Entonces, precisamente todo ha tenido un cambio y un proceso de eso. Entonces, pues sí, o sea, es interesante ver todas estas cosas. A medida lo que pudimos ver que afectó muchísimo fue la parte del feudalismo, la parte del cristianismo y las cruzadas, ¿no? Vemos que acá pues está, en esta etapa se ve mucho el tema del trueque, ¿sí? Del intercambio, y pues vemos que el cristianismo pues fue algo que impactó fuerte, ¿no? Porque si tú no pertenecías, digamos, como a un grupo como tal, pues ya empezás a tener problemas, digámoslo así, o habían diferencias, digamos, en muchos lugares por este tema. Entonces fue como la parte relevante en la Edad Media. Por lo que de pronto en esa época no era como tan bien visto, o sea, todavía no había aceptado el tema en Europa del cristianismo, porque pues sabemos nosotros que siempre la religión que más ha predominado, exacto, es la religión católica, aunque pues igual actualmente las cosas han cambiado mucho. Pero pues digamos en esa época lo que se pretendía a través de este impacto de que el cristianismo por lo menos fuera reconocido y fuera incluido en el estilo europeo. Digamos que
que eso se adoptó hasta que el imperio de Carlomagno, el imperio romano, lo aceptó como la religión oficial del imperio romano. Entonces todas estas cruzadas de comercio marítimo, pues no tendríamos que influir mucho en eso, pero pues digamos que la Edad Media propició para dar unos, de cierta manera, avances, ¿no? Se comerciaba de manera terrestre, más que todo, pero hubo como el surgimiento de comerciar de una isla X a un puerto X, por explicarlo de alguna manera. Ya lo que nos comentó Saúl por aquello de las cruzadas y más, son cosas, digamos, negativas en la historia, pero que quizás eran necesarias para que surgiera un cambio y dar el paso hacia la edad moderna, en el cual se empieza ya a ojear algo de los derechos humanos y como tal una parte inicial del derecho internacional. No, pues nosotros pudimos ver que, digamos, hubo acontecimientos que también marcaron en ese momento de la historia y que fueron o sea, a partir de ahí sí fueron relevantes para el derecho internacional, como digamos la guerra de los 30 años, ¿no? Que pues igual, si nosotros lo miramos desde ese punto de vista, a partir de ahí comenzaron a concebirse ya derechos internacionales que, independientemente de la guerra que las naciones estuvieran luchando entre sí, pues se pretendía siempre cuidar la vida, el derecho fundamental que es el de la vida del ser humano, ¿sí? Entonces, digamos, desde ahí podríamos decir, ok, están de acuerdo, vamos a hacer guerra, no estamos, algunas naciones no están de acuerdo con los procedimientos Los de las pactos otras. entre naciones. Exacto, pero entonces vamos a cuidar por lo menos no hacerle daño a la persona común, al ciudadano de a pie, ¿sí? Que eso es prácticamente como lo que ha prevalecido hasta el día de hoy. Adicional que pues la Edad Moderna trae marcados distintos momentos en la historia que así uno no los haya vivido, los siguen marcando a uno, ¿no? Como lo son la Revolución Francesa, como lo son la independencia de las 13 comunidades británicas en Norteamérica, que son espacios y momentos que para nosotros, a pesar de que no lo vivimos, nos siguen generando como controversia y diciendo como, bueno, ¿qué pudo haber pasado y qué hubiese pasado si eso no hubiera sucedido en ese momento como tal? O sea, ¿cuál hubiera sido nuestra brecha a la fecha de hoy si eso no hubiera pasado? Claro, porque en este momento, digamos, de la Edad Moderna, pues había mucha diferencia religiosa y social, digámoslo así. Entonces, como tú dices, pues nos marca hoy en día porque pues desde este momento pues hay una lucha, ¿no? En esa parte. Y hoy en día, pues, digamos que es como lo mismo, ¿no? O en cierta manera nos ha marcado a muchas personas, ¿no? Pues, hablándolo en temas. Yo digo que tres etapas muy importantes de resaltar en estos espacios viene siendo como tal la República Cristiana, el sistema europeo de los distintos estados. Digo que ese es uno de los, por nombrarlo de primero, es uno muy importante. También está como todo el sistema europeo en los estados de civilización cristiana y el sistema de civilización cristiana, pues que es el mal llamado sociedad de estados civilizados. Yo creería que esos tres son de bastante importancia de resaltar en este momento. Bueno, después de resaltar eso, un momento clave, digamos, de la historia, podríamos verlo de la Revolución Industrial. Ver cómo el hombre alrededor del siglo XVIII comienza a generar máquinas, ¿no? La imprenta, la máquina de vapor, bueno, diferentes cosas que nos van como poniendo en contexto. A raíz de esta revolución industrial, digamos que surgen los primeros tratados, ¿no? A nombre como de contrato. Creo una industria, necesito personas que me ayuden y se genera, digamos, una explotación laboral en la Europa del siglo XVIII. Para después tener una especie de revolución, ¿no? Aquella parte en Francia cuando se dio como la rebelión de las personas, los trabajadores, reclamando unos derechos para tener un trabajo digno como tal, para poder dar un resultado positivo frente a las circunstancias actuales
de esa época. Y partiendo de eso, pues importante lo que sucedió en esta revolución industrial fue, bueno, en esta era, ¿no?, de la edad moderna, pues la abolición del tratado de la esclavitud de los negros, pues dijeron, no, ya no más, o sea, estamos haciendo son personas, porque en ese tiempo se consideraba que los negros no eran personas, Son animales. son personas y pues vamos a darle el valor que realmente merecen. Son simplemente de un continente lejano, son distintos, hablan un idioma distinto, pero pues no son animales como Y aún así, el momento de hacer esa abolición fue una transición de un tiempo bien considerado para que fuera adaptado en general por estas personas, ¿no? Porque pues a pesar de que ellos tenían la concepción de que eran animales, no los iban a dejar como ir por así porque sí, sino era como son míos, son mis animales y no estoy de acuerdo con ese punto de vista, con esa posición de darles como un sentido de vida. Claro, la transformación de una estructura política, una estructura social, ya se reemplaza, digamos, que la mano de obra por máquinas como tal, que ya empiezan a hacer el trabajo de estos hombres, ¿no? De las personas que han venido haciendo las cosas. Ok. Llegando a la edad contemporánea, nos cruzamos con hechos que nos acercan a la época dura de la historia. La Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914, finalizada en 1918, después de muchos acontecimientos, la caída de la bolsa de Wall Street en el año 28, la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de la ONU, y como tal, a partir de esos sucesos grandes y tristemente duros para la humanidad, nacieron los tratados, lo que hoy conocemos como derecho internacional. ¿Qué haces? Como tal, surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1900, de la Primera Guerra Mundial, surgió el Tratado de Versalles, que se originó para apaciguar, calmar ese ánimo de querer gobernar territorios fuera del mío como tal, en este caso Alemania, a otros países como Francia, si no estoy mal, la parte baja de Europa como tal. Países Bajos. No, hay factores, digamos que súper importantes que marcaron esta Primera Guerra Mundial fue la parte del espíritu nacionalista, que fue algo que, digamos, marcó bastante. La rivalidad económica también es algo que digamos, resaltó en esta Primera Guerra Mundial y la parte de los movimientos militares, ¿no? que son cosas, digamos, que fuertes y que marcan a los estados bastante. Sí, pues igual el tema de la rivalidad económica y política es algo que siempre se ve, ¿sí? Y se va a seguir viendo. De hecho, lo estamos viendo hoy día, está el ejemplo de Corea del Norte, está Irak, ¿sí? Pues Oriente Medio, que esto prácticamente es una guerra Igual constante allá siempre ha sido... con ellos. Pero Entonces, digo que bueno, pues ya terminando un poco en ese tema en cuestión de la guerra, digo que el fin, lo que le dio fin a esta guerra, que pues lo que decía mi compañero fue un poco trágica, pero que también nos dejó bastante enseñanzas, fue basado en la elaboración de tratados jurídicos pues que se dieron en París. ¿Sí? Esto que era lo que nos pretendía, dar un lugar más seguro para la democracia en general, pero no solamente para los países que estaban en conflicto, sino en general para todos. Entonces yo digo que eso es un factor muy importante que nos dejó como enseñanza quizás la guerra. Desde entonces. de hecho, pues prácticamente la guerra, y aquí en Colombia también lo hemos visto, acabamos de firmar un tratado de paz. Entonces, Imperfecto o perfecto, sí, yo digo que ha pero tenido gran relevancia y que ha tenido un buen contexto en general. no hemos todavía tenido ningún avance en cuanto a eso y Yo sí, no lo he quisiera discutirlo en este video, pero sí creo que no. Tenemos que pasar el tiempo y mirar a ver qué cosa ¿Qué nos pasa? deja esto. ¿Qué cosa La más? Segunda Guerra Mundial, ¿de qué fue originada? De que pues simplemente que Francia y este otro país, Alemania, digamos, como que ellos hicieron el acuerdo, ¿sí? Pero como que estaba la rencillita de que este otro como que no me va a cumplir los términos que me firmó, ¿sí? Entonces
tenemos la figura de Estados Unidos ahí, que país Y no. oportunista, Digamos que Entonces, reorganizó, ¿no? O sea, reorganizó sí. en gran manera la parte de... pero vamos a ver, digamos, cómo fue originada la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, país oportunista, llega y, venga, entonces comenzó como a hacer como ese quisquilleo entre los dos países, venga. Generó cizaña. Exacto, exactamente. Aparte, porque es que él también tenía unas cositas ahí pendientes. Es que me deben de la Primera Guerra Mundial y ustedes no me han pagado. Entonces él tenía como ese guardadito también ahí y quería entonces simplemente generar un nuevo desaire ahí entre esas dos naciones y decir, vamos a la Segunda Guerra Mundial. Y fue cuando ellos también incursionaron ahí. Así lo vemos. A través de la historia de pronto hemos visto estas cosas. Digamos que Europa pues lo reorganizó pues, en muchos intereses. Pasada la guerra, claro. Sí, El señor. surgimiento de la ONU, que digamos que es como el órgano principal del que manifestamos los derechos como tales. Porque vela por los derechos humanos. O sea, realmente de ahí viene todo lo que es la parte de derechos humanos, ¿no? Muy bien. Entonces podemos pasar de pronto a una estructura de la sociedad internacional contemporánea. ¿Sí? En este caso, ¿qué es? La sociedad internacional contemporánea, pues básicamente nos muestra a nosotros lo que las naciones hoy día son. ¿Sí? O sea, el derecho internacional parte de la fundamentación en que en todos los países pertenecen a un sistema universal, que son complejos, que son heterogéneos, son independientes y pues todos partimos de una óptica descentralizada, ¿sí? Entonces, y siempre lo vamos a ver así. ¿Por qué? Universal, porque pertenecemos todos a un mismo mundo. Complejo, pues porque cada uno maneja su conflicto interno y no es igual. Los conflictos que maneja Colombia no son iguales a los de Estados Unidos, aparte por la dimensión de las potencias, unas que son países desarrollados, otros estamos en proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces, los conflictos son diferentes. Heterogéneos, pues porque todos somos diferentes, pertenecemos de pronto, tenemos ubicaciones geográficas distintas unas de los otros, ¿sí? Lo que hoy estamos viviendo aquí en invierno, en otra parte será un verano, un otoño, una primavera. Y descentralizados, pues porque cada quien maneja su propio estilo o esquema de gobierno. Sí, Totalmente de acuerdo. muy bien. Vamos de pronto a... De los modelos quizás actuales, Sí, perdón, modelos no, los métodos métodos. quizás que existen, ¿no? Son tres como tal los que maneja hoy el derecho internacional. El primero, que es el método del caso, que habla sobre el estudiar, el enseñar y el investigar las normas sobre los instrumentos, sobre los tratados en los cuales se va a basar dos partes, ¿no? Un Estado grande con un Estado pequeño, buscando siempre que los dos tengan una ganancia, pues entre comillas, se busca que sea por igual. De ahí viene también un poco lo que tiene que ver con la teoría subjetiva, lo cual nos lleva a tres normas que son relevantes y que son importantes en este caso, como el existente en una norma general, el proceso paralelo y pues todas las especialidades de subjetividad que se tienen en general. Sigue un método que se llama Kelsiano, perdón, que primordialmente trata de erradicar los temas que no sean jurídicos. Simplemente ese método se basa en ello. Y el otro es el método jurídico sociólogo, perdón, en el cual simplemente la norma tiene un momento y un lugar específico. Simplemente ese método se basa en eso. Digamos que eso es como, resumiendo como la historia, ¿no? Todo el paso, desde una antigua Grecia, Roma, una edad media, moderna, las monarquías y demás, una edad contemporánea marcada por industrias, revoluciones, ilustración, hasta llegar a seguir con guerras y guerras en los años 1900 y demás, hasta llegar a la actualidad. ¿Qué depende del derecho internacional? Pues empezarlo a ver no como una parte negativa ni como una parte de que uno me va a ganar y va a sacar privilegio de lo que yo soy como inferior, país inferior,
sino buscar una normatividad que nos permita crecer a raíz y aplicar el derecho internacional. ¿Sí? Y básicamente, si lo vemos desde un punto de vista más general, es preservar la buena relación entre las naciones, cuidar del ser humano, es parte fundamental de esto, y darle, pues, o sea, como lo que se veía desde un principio, ver que toda persona merece vivir en esta tierra. ¿Merece vivir en qué? En brindarle seguridad, brindarle confianza, que tenga el bienestar de poder trabajar, de sí, poderse desarrollar como ser humano, ¿no? Para eso estamos acá. Claro, diría que esa es la clave de todo esto, ¿no? Pues el ser humano como tal. Pues ese es el fin, yo diría que el derecho internacional, ¿no? Para todos los estados, ¿no? Que siempre la persona, pues, sean mejores y pues que todas estas normas y todas estas cosas pues nos sirvan cada vez para llevar a, no sé, a nuestros hijos, a todas las personas a un mejor futuro, ¿no? Y que no se quede solamente en algo del pasado, sino que se pueda seguir ejecutando, se pueda seguir fortaleciendo, porque de eso va lo que decías tú, que es seguir preservando algo tan fundamental como la vida, como el poder estar, si yo estoy en mi casa, poder estar seguro sin necesidad de que tenga ese miedo de poder salir a la calle. Entonces digo que eso es algo bonito, por decirlo así, que nos deja como tal el derecho, aunque es un tema extenso y que no vamos a alcanzar a terminarlo el día de hoy, pero sí como tratar de recopilar los puntos más significativos en general. Y ya Y se nos Muchas acabó el gracias. café. Se nos acabó el Muchas gracias por la participación. Gracias. El café, Gracias. Carolina, chao.